voy a explicarles un ejercicio sobre cómo hallar el dominio y el recorrido de una función. En este caso tenemos una función de raíz cuadrada de x más 1, ¿sí? Y representarle gráficamente. Dice. Miren, para hallar el dominio de una función, ¿sí?, hay que tener en consideración lo siguiente. Para que la imagen de x, ojo que x es el conjunto de partida, por la función f sea un número real, es necesario que el radicando, en este caso porque tenemos una función con radicando, sea positivo o cero. Es decir, que x más 1 en este caso tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces miren, f de x es igual a y, la función que sería y es igual a x más 1. ¿Sí? Hay dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta para los intervalos, que cuando yo encuentro en mis funciones, cuando yo encuentro al momento de desarrollar ejercicios, el menor que o el mayor que, me quiere decir que vamos a hablar o nos vamos a relacionar con intervalos abiertos. ¿Ah? Y también que cuando encuentro menor igual o mayor igual, nos vamos a relacionar con intervalos cerrados. Hay que tener muy en cuenta esto para el desarrollo de ejercicios. ¿Sí? Entonces miren, si sacamos lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada, sería x más 1 mayor o igual a 0, en donde voy a despejar el número o la variable x. Entonces este señor que está sumando pasa al otro lado a restar, me quedaría x mayor o igual a menos 1. ¿Sí? Eso quiere decir que x va a tomar todos los valores mayores o iguales a menos 1. Si graficamos una recta, ¿sí?, una recta, a la derecha, por favor, el más infinito, a la izquierda el menos infinito, en el centro vamos a poner el 0, a la izquierda del 0 todo lo que son números negativos, a la derecha del 0 todo lo que son números positivos. Miren aquí, x va a tomar valores mayores o iguales. ¿Qué les decía anteriormente? Que mayores o iguales van a ser intervalos cerrados. ¿Sí? Entonces hablamos de un intervalo cerrado, pero ¿qué? Mayores o iguales a menos 1. Entonces busco los números que sean mayores o iguales a menos 1. El 0 es mayor que menos 1. En cambio el menos 2 es menor que menos 1. Entonces, como me dice mayores o iguales a menos 1, hacia la derecha, porque el 0 es mayor a menos 1, el 1 es mayor a menos 1, hacia el infinito, porque toma valores mayores o iguales a menos 1. Siguiendo esto, llegamos a determinar el dominio de la función, que sería igual al intervalo cerrado, ¿sí? El intervalo cerrado, ¿de dónde? Desde menos 1, punto y coma, ¿hacia dónde se va? Hacia el más infinito. Siempre que yo llegue al más infinito o el menos infinito, son intervalos abiertos. ¿Sí? Hemos hallado el dominio de una función. El dominio de la función, que sería raíz de cuadrada de x más 1. En cambio, para el recorrido de la función hay que tener en cuenta lo siguiente, que solo son imágenes por la función los números reales positivos o 0, es decir, y mayor o igual a 0. Por tanto, el recorrido es, miren, aquí está mi función, y es igual a la raíz de x más 1. Una vez que haya el dominio, que sería este intervalo cerrado desde el menos 1 al más infinito, estos valores empiezo a reemplazar desde el menos 1 mayor o igual a menos 1 en mi función para hallar el recorrido. Entonces y va a ser igual a la raíz, miren que acá arriba es de x más 1 y aquí tengo que reemplazar el valor de x, que en este caso voy a empezar con menos 1, porque me decía mayores o iguales a menos 1, entonces el menos 1 más 1. Menos 1 más 1, 0, que sería raíz de 0. Y raíz de 0 es igual a 0. ¿Por qué no puedo poner un menos 2 o un menos 3? Porque esa no es la condición de esta función. La condición de esta función dice que es mayores o iguales a menos 1, como determina el dominio y este intervalo de la función. Ya, entonces el menos 1, ahora reemplazo el 0. Raíz cuadrada de 0 más 1 es igual a ¿qué? A raíz de 1, y raíz de 1 es 1. ¿Sí? Y es igual a raíz de, y miren, ahora reemplazo ya no el menos 1 ni el 0, ahora reemplazo el 1, que sería 1 más 1, 2. Entonces sería raíz de 2, que es igual a 1.41. Y así, si yo reemplazo el 2, el 3, el 4, el 5, va a seguir saliendo valores positivos. Entonces el recorrido de mi función es desde ¿dónde?
Desde 0, intervalo cerrado, sí, intervalo cerrado, porque ojo, cogíanos, ¿sí? Con un intervalo cerrado, desde 0, intervalo cerrado. ¿Hacia dónde se va? Hacia el más infinito, ¿sí? Porque empiezo en el 0 y puedo dar valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Y miren, aquí tengo mi función, ¿sí? ¿Cómo grafico la función? Una tablita de valores, ¿sí? Cuando la variable x es la variable independiente, la variable y es la variable dependiente. Acuérdense que el x se relaciona con el dominio y también es del conjunto de partida, y se relaciona con el rango de recorrida y es el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces esta es la función. Entonces miren, y es igual a qué, a x más, ¿sí? Aquí y es igual a raíz de x más 1. Entonces y es igual a qué, ¿cuánto vale x en este caso? En el caso le puse un solo número, voy a dar eso con un solo número, 3. 3 más 1. Entonces, raíz de 3 más 1, que sería raíz de 4. Y esto es igual a 2. Entonces, cuando x vale 3, cuando ya reemplazo, ¿y cuánto vale? 2. Y este sería un par ordenado, ¿sí? Un par ordenado que nos permite graficar en el plano cartesiano. Cuando x vale 3, y vale 2. Cuando x vale 3, miren, ¿sí? Y vale 2. ¿Sí? Cogemos y graficamos y nos da este punto. ¿Sí? Muy interesante, ¿no? ¿Cómo saber cuándo es una función y cuándo no es una función? Trazo una línea vertical sobre el plano cartesiano y si esta línea corta en un solo punto a la gráfica, lo llamamos función. Si no, caso contrario, no.